El día de hoy, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Qué maravilloso es contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios nos da seguridad, nos hace invencibles, nos da guía y dirección, pero también nos llena de fortaleza. Amén. Muchas veces los cristianos somos débiles en el área física, por nuestra edad, por nuestra vida sedentaria o por nuestra constitución física. Y algunas veces también somos débiles en el área espiritual, por lo que necesitamos ser fortalecidos. El servicio a Dios demanda una gran fortaleza física y espiritual por parte del siervo. Fortaleza que solo la presencia de Dios en su vida le puede dar. Sí, hermanos, necesitamos ser fortalecidos, porque la obra de Dios lo demanda, mis hermanos. No es fácil hacer la obra de Dios, requiere de mucho esfuerzo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Josué? Esfuérzate, le dijo, y sé valiente. Entonces necesitamos esa fortaleza para hacer la obra de Dios. Ahora, mis hermanos, Dios nos fortalece por medio de su Espíritu Santo. En Hechos 1:8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder, mis hermanos, del Espíritu Santo, fortaleció de tal manera a los apóstoles que ellos experimentaron un cambio notorio y maravilloso que los llevó de ser cobardes a ser valientes, de estar escondidos a pararse ante las multitudes para testificar de Cristo, de no salir de Jerusalén a ir por todas las naciones del mundo predicando el Evangelio de Jesucristo. Muchos piensan que tener la fortaleza o el poder del Espíritu Santo se puede mostrar cayéndose al suelo, o temblando, o gritando, o llorando, o convulsionándose, o hablando en lenguas extrañas, etc. Pero el poder del Espíritu Santo, de acuerdo a la enseñanza bíblica, se demuestra siendo testigos de Cristo. Amén. Es decir, predicando el Evangelio, hermanos. Predicando el Evangelio. Porque, hermanos, si yo me pongo a temblar o a gritar o a llorar, a lo mejor eso me haga bien a mí, pero eso no le va a hacer bien a nadie otro, a ningún otro. Pero si yo voy y hablo de Cristo, y hablo de cómo el Cristo fue a la cruz a morir por las personas, que entregó su vida para darnos la vida eterna, la salvación, entonces otros van a ser también bendecidos. Y por eso Jesús aquí dice: recibiréis poder del Espíritu. ¿Para qué? Para hacerme testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, ¿estás experimentando el poder de Dios en tu vida? Dios te está fortaleciendo por medio del poder de su Santo Espíritu. Estás predicando su
bendito evangelio a las personas que te rodean? Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, o lo que el Nuevo Testamento llama la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo como Juan el Bautista no significa tener más Espíritu Santo, porque Dios no da su Espíritu por medida. Significa que el Espíritu Santo tenga más de nosotros, nuestra disposición, nuestra entrega, nuestra consagración. Pues si no queremos trabajar, ¿para qué queremos la fortaleza del Espíritu? El Espíritu Santo viene a fortalecernos, o Dios nos fortalece por medio de su Espíritu Santo, para que trabajemos, hermanos, para Él, para que le sirvamos, para que hagamos su bendita obra, para que llevemos a cabo la tarea que nos dejó. ¿Cuál fue esa tarea? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor Jesucristo, Juan el Bautista, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Esteban, Timoteo, etcétera, mostraron el poder del Espíritu Santo anunciando el evangelio a todos los que le rodearon. Así que la Biblia está llena de ejemplos, hermanos, de personas llenas del Espíritu Santo, que ¿qué hicieron? Ir y llevar las buenas nuevas de salvación a toda la gente que les rodeaba. Ahora, Dios nos fortalece también por medio del evangelio, es decir, su santa palabra. Su santa palabra, hermanos. La predicación del evangelio no solo es el resultado de tener el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, sino que es también el medio de transmitir ese poder a todos los que nos rodean. Como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el evangelio es poder de Dios. Amén. Y Dios nos fortalece por medio del evangelio, por medio de su bendita palabra. Somos fortalecidos también. El evangelio tiene un poder transformador, mis hermanos. De hijos del diablo, el evangelio nos transforma en hijos de Dios. Amén. El evangelio transforma nuestra vida triste y sin sentido en una vida feliz. Amén. Y con propósito. El evangelio transforma nuestra forma de hablar. El evangelio transforma nuestra forma de pensar. El evangelio cambia el odio por el amor, la venganza por el perdón, la burla por la compasión, la condenación por la misericordia. Por eso dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Andamos en novedad de vida, porque todo es diferente cuando tú estudias y crees en el evangelio. El evangelio transformó y fortaleció a muchos siervos de Dios. Al apóstol Pablo, que había perseguido a los cristianos, se convirtió en un gran misionero y teólogo. Transformó al apóstol Pedro, que había negado al Señor, y se convirtió en un gran predicador
que abrió las puertas del cielo a judíos y a gentiles. Convirtió a Zaqueo, que había abusado de mucha gente, y lo hizo regresar mucho más a los que había robado. Convirtió a la mujer samaritana, que había llevado una vida inmoral, y la convirtió en una gran predicadora. Convirtió al endemoniado gadareno, que había perdido la razón y estaba dominado por el diablo, y fue liberado para predicar el evangelio a sus familiares y amigos. Por eso es tan importante alimentarnos de la palabra. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, por medio de la lectura y meditación diaria de la palabra de Dios. Segundo, por medio de los mensajes dominicales, el domingo y a través de internet. Este mensaje está en internet. Entonces ustedes durante la semana lo pueden volver a ver. Yo aprendo mucho durante la semana porque vuelvo a ver los mensajes, hermanos. Y entonces aprendo más. Por medio de los estudios bíblicos de los miércoles. Por cierto, hermanos, que a partir de octubre vamos a trasladar ya el culto de oración aquí al templo. ¿Verdad? Nada más que no va a poder ser el miércoles, porque el miércoles hay Aguana, y Aguana ocupa todo el edificio. Pero va a ser el martes o el jueves. Estamos por confirmar el día que va a ser, martes o jueves, pero va a ser aquí el culto de oración, para que todos podamos venir aquí al santuario a orar, hermanos, y a estudiar la palabra del Señor. Por medio de campamentos, retiros, talleres, etc. O sea, hay muchos medios, hermanos, por los que tú puedes alimentarte de la palabra de Dios para ser fortalecido por el Señor. También, por eso la palabra dice en el Salmo 19, del 7 al 10, que fue lo que leímos, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y todas esas maneras de llamar, hermanos, o de nombrar aquí, se refieren a la Biblia, hermanos, como dice la ley de Jehová, está hablando de la palabra de Dios. El testimonio de Jehová se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de Jehová se refiere a la palabra de Dios. El precepto de Jehová se refiere a la palabra de Dios. El temor de Jehová se refiere a la palabra de Dios. Los juicios de Jehová, todo está hablando de la santa palabra de Dios. Y todo lo que hace la palabra, hermanos, alegra el corazón, hermanos, da, hermanos, prudencia, da sabiduría al sencillo, alumbra los ojos, etc. Muchas virtudes obtenemos, hermanos, estudiando la palabra. En una palabra, somos fortalecidos por nuestro Dios. Solamente las personas que se entregan con seriedad y humildad al estudio sistemático y serio de la palabra de Dios podrán experimentar y disfrutar todas estas delicias. Tú estás llamado, mi hermano, mi hermana, a ser uno de ellos. Tú estás llamado a ser uno de ellos.
Qué bendición contar con la palabra. Hay países donde la Biblia es prohibida. Hay países donde se tienen que esconder para poder leer la Biblia. Hay países donde los matan por tener una Biblia. Nosotros tenemos varias Biblias en nuestra casa y a veces están allá todas llenas de telarañas y de polvo, porque nunca las usamos, hermanos. Hay que buscar la palabra y empezar a alimentarnos de ella, porque ese es el medio como Dios nos fortalece. Ahora, hermanos, Dios nos fortalece en medio de la debilidad. Al principio decía, hermanos, que muchos de nosotros no somos tan fuertes físicamente, ¿verdad? Más bien somos débiles, hermanos, ¿verdad? Y no solamente en lo físico, aún en lo espiritual, a veces somos débiles. Pero Dios nos fortalece en medio de nuestra debilidad, hermanos. En Isaías 40:29 leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Muchas veces nos sentimos desfallecer, nos agotamos al trabajar para nuestro Señor porque las fuerzas se nos acaban. Pero es entonces cuando nuestro Señor nos toma entre sus manos y nos fortalece para que podamos seguir adelante. El Señor literalmente nos renueva nuestro ánimo y nos conduce al cumplimiento de su voluntad con poder. En Isaías 40, 30 y 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El apóstol Pablo, mis hermanos, experimentó esta verdad en carne propia. Él era un hombre débil físicamente y además estaba enfermo, lo que lo debilitaba aún más. Pero aún así, él pudo decir en 2 de Corintios 12, del 7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Así es, mis hermanos. Cuando las fuerzas físicas y espirituales se nos acaban, es entonces cuando somos verdaderamente fuertes, porque dejamos de depender de nuestras propias fuerzas para comenzar a depender de las fuerzas de Dios. Gracias a Dios por su presencia entre nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer, pero con Él de nuestro lado el triunfo está asegurado. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.